En cada rincón de nuestro planeta, arqueólogos desentierran vestigios del pasado. Sin embargo, algunos hallazgos no encajan con lo que creemos saber de la historia. Hoy vamos a explorar los objetos más enigmáticos encontrados en excavaciones modernas, artefactos que desafían la lógica y nos invitan a replantearnos nuestra comprensión del pasado. ¿Qué secretos se esconden? Vamos a descubrirlo. Objeto número 1. El martillo de Londres. En 1936, en Texas, un hombre encontró un curioso objeto incrustado en una roca mientras exploraba una zona rural. A simple vista, parecía un martillo común, pero cuando los geólogos analizaron la roca que lo contenía, descubrieron que tenía una antigüedad de más de 400 millones de años. El martillo, con un diseño simple y un mango parcialmente fosilizado, parecía una herramienta moderna, pero la roca que lo rodeaba no dejaba dudas. Pertenecía a un tiempo en el que ni siquiera los dinosaurios habían pisado la Tierra. Los científicos han debatido durante años cómo pudo haber llegado ahí. Algunos creen que el martillo es una prueba de civilizaciones avanzadas, que existieron antes que la nuestra, mientras que otros afirman que el objeto es un fraude, un artefacto moderno que quedó atrapado en formaciones minerales mucho más recientes. Pero incluso esta explicación tiene fallas. La pureza del hierro utilizado en el martillo no es algo común, ni siquiera en herramientas actuales. ¿Es posible que este martillo sea una anomalía temporal, una prueba de civilizaciones desconocidas, o solo un error de interpretación científica? Déjame saber qué opinás vos en los comentarios, por favor. Objeto número 2. Las piedras de Ica. En el desierto de Perú, durante los años 60, un médico llamado Javier Cabrera recopiló más de 10.000 piedras grabadas con imágenes que parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. Estas piedras mostraban humanos conviviendo con dinosaurios, mapas de continentes desconocidos y hasta representaciones de cirugías avanzadas. Aunque su autenticidad ha sido cuestionada, lo cierto es que los detalles grabados en ellas resultan inquietantes, incluso para los más escépticos. Las teorías sobre estas piedras van desde que son restos de una civilización antigua, que registró eventos históricos, hasta que fueron creadas como souvenirs para turistas. Sin embargo, hay un detalle que desconcierta. Algunas piedras muestran constelaciones que solo se conocieron siglos después de que supuestamente fueron hechas. Aunque muchas de estas piedras han sido descartadas como falsificaciones, ¿podemos ignorar completamente los detalles que parecen adelantados a su tiempo? Quizás esconden más de lo que pensamos. Objeto número 3. Las esferas de Costa Rica. En los años 30, mientras se preparaban terrenos para plantaciones de banano en Costa Rica, los trabajadores descubrieron algo inesperado. Enormes esferas de piedra, perfectamente redondeadas. Algunas medían hasta 2 metros de diámetro y pesaban varias toneladas. Lo curioso es que no se encontró ninguna herramienta ni evidencia de cómo se pudieron haber creado o transportado. Los arqueólogos creen que estas esferas fueron talladas por los antiguos pueblos de la región y que pudieron haber contenido un propósito ceremonial o simbólico. Sin embargo, nadie ha logrado descifrar qué significaban o por qué estaban colocadas en patrones geométricos tan precisos. El misterio se agrava porque muchas esferas fueron movidas o destruidas antes de que los investigadores pudieran estudiarlas en detalle. Aún así, las pocas que se conservan nos siguen planteando preguntas. ¿Cómo lograron tal precisión en su forma? ¿Qué representaban para las civilizaciones que las crearon? Estas esferas no solo nos muestran la habilidad de sus creadores, sino también lo poco que sabemos sobre su cultura. Tal vez sean un mensaje del pasado que aún no podemos entender. Objeto número 4. El artefacto de Shigir. En 1894, un grupo de arqueólogos descubrió un misterioso artefacto en un pantano de los Montes Urales, en Rusia, conocido como el ídolo de Shigir. Esta estatua de madera mide más de 5 metros y tiene una antigüedad sorprendente, 12.000 años, lo que la convierte en la obra de arte de madera más antigua jamás encontrada.
El ídolo está cubierto de grabados geométricos y rostros estilizados que los investigadores creen que podrían ser lenguaje simbólico. Sin embargo, su significado sigue siendo un enigma. Algunos arqueólogos sugieren que el artefacto era un tótem religioso, mientras que otros piensan que podría haber servido como marcador territorial para una civilización prehistórica avanzada. Lo más intrigante es cómo la estatua sobrevivió intacta durante milenios. Los análisis revelaron que su conservación se debe a las condiciones únicas del pantano, que protegieron la madera de la descomposición. Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿qué querían comunicar los antiguos creadores con este artefacto? El ídolo de Siggeir no solo nos muestra el ingenio de nuestros antepasados, sino que también nos plantea una gran pregunta. ¿Qué mensaje dejaron tallado en esta obra de arte? ¿Y por qué aún no podemos entenderlo? Objeto número 5. Las figuras de Acámbaro. En 1944, en la ciudad de Acámbaro, México, un granjero desenterró miles de figuras de cerámica que mostraban algo inesperado: humanos conviviendo con dinosaurios. Estas figuras, conocidas como las figuras de Acámbaro, incluyen representaciones detalladas de animales prehistóricos y tecnologías que no deberían existir en el contexto de su época, supuestamente hace más de 2500 años. Las figuras fueron analizadas en diversas ocasiones, y mientras algunos investigadores afirman que podrían ser auténticas, muchos las consideran un fraude. Sin embargo, los detalles anatómicos de los dinosaurios representados han desconcertado a varios paleontólogos, ya que algunas especies retratadas no se conocían en el momento de su descubrimiento. ¿Podrían estas figuras ser evidencia de que los humanos y los dinosaurios coexistieron? ¿O son simplemente una elaboración creativa de alguna cultura antigua? El debate sigue abierto, y las figuras de Acámbaro continúan siendo uno de los misterios más controvertidos de la arqueología. Sea cual sea la verdad, las figuras de Acámbaro nos desafían a reconsiderar lo que sabemos sobre nuestro pasado. ¿Es posible que haya lagunas importantes en nuestra comprensión de la historia humana? Este 2024 ha sido un año lleno de desafíos y emociones para mí. Fue el año en que mi esposa sufrió un ACV que nos cambió la vida. Un momento que nos llevó a descubrir una trombofilia genética no adquirida que puso su salud y la de nuestra familia a prueba. Pero también fue el año en que llegó Amelia, mi primera hija, llenándonos de esperanza y alegría en medio de tantas dificultades. Al mismo tiempo, este año también puso a prueba nuestra estabilidad económica, con penalizaciones que complicaron el trabajo en nuestras páginas de Facebook y nos llevaron a enfocarnos aún más en este canal, misterioso y plateado. A pesar de todo, aquí estamos, juntos, reflexionando sobre los misterios que nos cautivaron y los momentos que nos marcaron. Hoy quiero compartirles no solo los misterios más impactantes que investigamos este año, sino también agradecerles por estar ahí, acompañándome en un año tan complicado. Así que, acompáñame una vez más, porque lo desconocido siempre tiene algo más que revelar. Los fareros de Flannan Islas. En diciembre de 1900, 3 fareros desaparecieron sin dejar rastro de las remotas islas Flannan, en Escocia. Estas islas solitarias y golpeadas por el clima extremo albergaban un faro que debía mantenerse encendido a toda hora para guiar a los barcos en aguas peligrosas. Los responsables de esta tarea eran James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. El 26 de diciembre un barco llegó para reemplazar a los fareros, pero algo estaba terriblemente mal. El faro apagado, algo completamente fuera de protocolo, y no había nadie esperando en el muelle. Al entrar al faro encontraron todo en un extraño orden. Los platos de una comida a medio comer, un reloj detenido y una silla caída, como si alguien se hubiera levantado de golpe. Pero lo más desconcertante fue la completa ausencia de los 3 hombres. Las anotaciones en la bitácora aumentaron el misterio. Hablaban de tormentas terribles que los aterrorizaban, pero los reportes meteorológicos no registraron ninguna tormenta en esos días. La última entrada decía simplemente: la tormenta ha terminado. Todo está en calma. Dios está sobre todo. Se han propuesto varias teorías para explicar lo que pasó. Algunos piensan que una ola gigante pudo arrastrarlos al intentar asegurar el equipo exterior del faro. Otros hablan de un posible conflicto entre los hombres que terminó en tragedia. Pero hay quienes creen en explicaciones más extraordinarias, como la maldición de la isla o incluso abducciones. A pesar de las investigaciones, este sigue siendo uno de los misterios marítimos más desconcertantes de la historia.
Los 3 fareros desaparecieron como si nunca hubieran existido, dejando solo preguntas sin respuesta y un faro desolado. Kaspar Hauser. En 1828, un joven apareció de la nada en las calles de Nuremberg, Alemania. Apenas podía hablar, no sabía caminar bien y traía consigo una carta escrita por alguien que decía haberlo cuidado durante años, aislándolo del mundo exterior. Este misterioso joven se presentó como Kaspar Hauser, pero no tenía recuerdos claros de su pasado ni sabía de dónde venía. A medida que Kaspar aprendía a comunicarse, comenzó a contar una historia desconcertante. Decía haber pasado casi toda su vida encerrado en una habitación oscura sin contacto humano, alimentado solo por pan y agua que alguien dejaba mientras dormía. Su apariencia y comportamiento respaldaban esta versión. Era físicamente débil, mentalmente ingenuo y socialmente inadaptado. Pronto surgieron rumores sobre su verdadera identidad. Algunos creían que Kaspar era el heredero perdido de un trono europeo, ocultado para evitar disputas de poder. Otros pensaban que era un impostor, usado como parte de una intriga política. En 1833, Kaspar murió en circunstancias extrañas, apuñalado en un parque tras encontrarse con un hombre desconocido. Antes de morir, declaró que había sido engañado y llevado al lugar bajo la promesa de descubrir su origen. El caso dejó más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Kaspar Hauser? ¿Por qué alguien lo mantuvo aislado toda su vida? ¿Y quién lo mató? Hasta el día de hoy, este enigma sigue alimentando teorías y debates. El caso de Kaspar Hauser no solo nos enfrenta al misterio de su identidad, sino a las sombrías motivaciones humanas que podrían haberlo llevado a tan trágico destino. El martillo de Londres. En la década de 1930, un objeto desconcertante fue descubierto en Londres, Texas, Estados Unidos. Se trataba de un martillo incrustado en una roca que, según los análisis, databa de hace más de 100 millones de años, en plena era de los dinosaurios. Este hallazgo aparentemente imposible planteó una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo un objeto hecho por el hombre estar sellado en una roca tan antigua? El martillo, compuesto por hierro de pureza sorprendente y un mango de madera parcialmente fosilizado, desafía las explicaciones convencionales. Para algunos es una prueba de que las civilizaciones avanzadas existieron en un pasado remoto, mucho antes de lo que registra la historia oficial. Otros incluso han especulado que podría ser evidencia de viajes en el tiempo. Los escépticos argumentan que el martillo podría haber quedado atrapado en una formación rocosa más reciente, lo que explicaría la anomalía. Sin embargo, los estudios geológicos de la roca parecen contradecir esta teoría, dejando el misterio abierto. El martillo de Londres sigue siendo un enigma que desafía nuestro entendimiento del pasado y de los límites del tiempo. ¿Es realmente un artefacto fuera de lugar o simplemente un malentendido científico? La respuesta, como en muchos de estos casos, sigue siendo un misterio. El caso del USS Cyclops. En marzo de 1918, el USS Cyclops, un enorme buque de la Marina de los Estados Unidos, desapareció sin dejar rastro en su ruta entre Barbados y Baltimore. A bordo viajaban más de 300 personas, junto con una carga de manganeso destinada al esfuerzo bélico durante la Primera Guerra Mundial. Lo más desconcertante es que no se encontró ningún rastro del barco ni de sus tripulantes. El USS Cyclops estaba en perfectas condiciones antes de zarpar, y no hubo ninguna llamada de auxilio que indicara problemas. Simplemente desapareció en una región que más tarde sería conocida como el Triángulo de las Bermudas, un área famosa por sus misteriosas desapariciones. Se han planteado numerosas teorías para explicar este misterio. Algunas apuntan a una tormenta repentina o fallos estructurales en el barco debido al peso de su carga. Sin embargo, ninguna evidencia sustancial respalda estas hipótesis. Otras teorías más especulativas hablan de actividad paranormal, abducciones extraterrestres o incluso experimentos secretos durante la guerra. La desaparición del USS Cyclops sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos de la historia. Es un recordatorio inquietante de lo poco que sabemos sobre las fuerzas impredecibles del océano y los secretos que aún guarda. El Triángulo de Alaska. El Triángulo de Alaska es una vasta extensión que abarca Anchorage, Juneau y Barrow, conocida por ser escenario de miles de desapariciones inexplicables. Desde 1988, más de 16.000 personas han desaparecido en esa zona, superando incluso la fama del Triángulo de las Bermudas. Lo más inquietante es que la mayoría de estas desapariciones no dejan rastros, ni cuerpos, ni restos de aviones, ni señales de vida. La región es salvaje y remota, con un terreno traicionero y compuesto por montañas, glaciares y bosques densos. Aunque las condiciones extremas pueden explicar algunas desapariciones, el volumen y la falta de evidencia tangible hacen que el misterio crezca. Algunas teorías sugieren que anomalías geomagnéticas en el Triángulo de Alaska podrían estar detrás de las desapariciones, afectando brújulas y equipos electrónicos. Otros creen que portales hacia otras dimensiones o entidades sobrenaturales podrían estar involucradas. Las leyendas locales incluso mencionan al Kushtaka, una criatura mitológica que acecha en los bosques y se lleva a las personas. A pesar de los esfuerzos por resolver este enigma, el Triángulo de Alaska sigue siendo un lugar donde lo desconocido parece tener el control.
Cada desaparición agrega una capa más al misterio, dejando preguntas sin respuesta y alimentando la fascinación por este rincón olvidado del mundo. Los 3 astronautas que perdieron la vida sonriendo, Soyuz 11. El 30 de junio de 1971, la misión Soyuz 11 de la Unión Soviética regresaba a la Tierra tras un logro histórico. Los 3 cosmonautas a bordo habían sido los primeros en habitar una estación espacial, la Salyut I. Sin embargo, lo que comenzó como una misión triunfante terminó en tragedia. Cuando la cápsula aterrizó y el equipo de recuperación abrió la escotilla, encontraron a los 3 astronautas muertos en sus asientos. Lo más extraño era que sus cuerpos estaban completamente inmóviles y con expresiones serenas, casi sonrientes, como si no hubieran sufrido. La investigación reveló que durante la reentrada en la atmósfera una válvula defectuosa provocó la despresurización de la cabina. En cuestión de segundos, los astronautas fueron privados de oxígeno, llevándolos a una muerte rápida pero silenciosa. Lo que dejó a todos perplejos fue su expresión facial. ¿Cómo pudieron mantenerse calmados en un momento tan crítico? Este detalle ha llevado a especulaciones fuera de lo científico. Algunos creen que los astronautas pudieron experimentar algún tipo de visión o estado trascendental antes de morir, mientras que otros lo atribuyen a un fenómeno natural causado por la rápida pérdida de oxígeno. El caso de la Soyuz 11 no solo marcó un hito trágico en la carrera espacial, sino que dejó una pregunta inquietante. ¿Qué vieron o sintieron estos hombres en sus últimos momentos? Su sacrificio sigue siendo recordado, y el misterio de sus expresiones continúa desconcertando tanto a científicos como a entusiastas del espacio. Los misterios que exploramos este año no solo nos invitan a cuestionar lo que sabemos, sino que también nos recuerdan que lo desconocido puede enseñarnos a valorar lo que tenemos. Para mí el 2024 fue un año de luchas, pero también de aprendizajes y momentos únicos, como la llegada de mi hija Amelia. Y no podría haberlo superado sin este espacio y el apoyo de todos ustedes. Gracias por estar conmigo en un año tan difícil, por cada comentario, cada visualización y cada mensaje de aliento. Este canal es mucho más que un espacio de misterio. Es una comunidad que me impulsa a seguir adelante. El 2025 trae muchas esperanzas y la posibilidad de transformar las dificultades en oportunidades. Estoy comprometido a seguir investigando, creando contenido que los inspire y sorprenda, y construyendo algo más grande junto a ustedes. Así que mientras nos adentramos en un nuevo año lleno de incógnitas, quiero que sepas que este viaje apenas comienza. Gracias por todo, y nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, mantente curioso.